Repito, viernes 6 de mayo del 2022, tenemos un super tema que espero que sea de la complacencia de todos los presentes. Se van a seguir sumando, ya somos 54 personas y el tema que hoy tenemos, para que después también otros amigos nos vean en la red, en YouTube y en todos los medios donde lo puedan difundir, es el siguiente. El México de hoy, el desastre, la tragedia que estamos sufriendo todos los mexicanos bien pensantes y hasta los malpensantes, porque a ellos también les afecta, excepto a los que están trepados en la cúpula del narcosistema. No se puede explicar ese México de hoy sin lo que sucedió a partir del 5 de mayo de 1862. O sea, a partir de hace 160 años, nos podemos explicar, si lo analizamos despacito, como lo vamos a hacer en esta sesión, por qué está sucediendo lo que está sucediendo. Para eso sirve la historia. Si la historia fuese una serie de narraciones interesantes que no tienen nada que ver con el presente, la verdad sería una pérdida de tiempo. Pero la historia vale porque sin su conocimiento no nos podemos explicar el presente y no podemos planificar ni modificar el futuro. Así que entonces vamos a comenzar primero, antes que mi exposición propiamente dicha como tal, vamos a comenzar primero con la historia oficial sobre el 5 de mayo. ¿Qué dice la historia oficial? Probablemente sea de todos conocida, pero vale la pena repetirla para que después, línea por línea, hecho por hecho, los vayamos demoliendo a golpes de verdad objetiva. Cuenta la historia oficial. La oración, maestro. Hay que vernos. La oración. Perdón. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy me pasaron muchas cosas, muchas distracciones. Voy a tener que tomar algunas medidas para evitar incluso situaciones riesgosas. Fui a un lugar queriendo ir a otro, después creí haber perdido el boleto del estacionamiento y resulta que en ese lugar no pedían boleto de estacionamiento y andaba como loco buscándolo en mis bolsillos y en mi cartera y no apareció. Y me di cuenta de que de la realidad cuando muy afligido me subí a mi coche y vi que no había ni caseta de cobro ni valla para salir. Dije, ¡uf! Y así. Entonces no se extrañen de que haya olvidado la oración. Pequeños olvidos me ocurren a cada rato y bueno, pues voy a tener que tomar medidas porque eso es muy peligroso. Claro, luego sale uno con que pues ya tengo 80, ¿no? Y es natural. Pero bueno, cuando menos en los temas que desarrollo, ahí sí no se me olvida nada. Cuando menos esa zona de mi memoria la tengo intacta. Así que vamos a ver. Comenzamos entonces la narración o la presentación de esta sesión por boca de Malo. Vamos a ver qué dijo y cómo lo dijo Manuel Andrés López Obrador, Malo, acerca de la batalla del 5 de mayo. En realidad, no fue una batalla. Es lo que en ciencia militar se llama escaramuza, que dista muchísimo de ser una batalla. Pero bueno, López Obrador destaca la lucha estratégica de Benito Juárez en la batalla de Puebla.
al encabezar la ceremonia por el 160 aniversario de la Batalla de Puebla, Malo resalta el papel de Estados Unidos al no reconocer al emperador Maximiliano. ¿Qué se celebra el 5 de mayo y por qué es tan popular en los Estados Unidos? Bueno, es tan popular esta fiesta en los Estados Unidos que es prácticamente una fiesta nacional de los Estados Unidos. Y además de los 30 o 40 millones de compatriotas que viven allá, tal vez más. Hay quien dice que son 50. Pero bueno, sean los que sean. Todo mundo se dedica al descanso, a la milonga, a la borrachera, a los cohetes, a los fuegos artificiales, a los desfiles, etcétera, etcétera, etcétera. Me imagino que nuestro buen amigo Raúl Ríos fue testigo de estas cosas a las que me estoy refiriendo, porque nomás mueve la cabeza afirmativamente, como incluso un militar que estuvo por allá en aquellos rumbos, ¿no? Pues bueno, entonces, ¿por qué se celebra con tanto estruendo esta escaramuza del 5 de mayo ocurrida hace 160 años? Bueno, la historia oficial dice que Ignacio Zaragoza se cubrió de gloria al derrotar al más poderoso ejército del mundo, el ejército francés. Y que las armas mexicanas se cubrieron de gloria al rechazar victoriosamente al invasor. Y por ahí se sigue la narrativa de una manera tan cursi que a mí me llegan a dar náuseas, nomás de ver cómo lo narran los periodistas, que incluso algunos de ellos, después de leerlos el día de ayer, me causaron una honda decepción, porque yo los creía medianamente inteligentes y bien informados. ¿Cuál es la triste verdad para México de esta escaramuza sucedida hace 160 años? Bueno, pues para empezar, fue el choque de los Estados Unidos contra Francia en el campo mexicano. Eso téngalo bien presente. Vamos a hablar un poco de geopolítica. En aquella época, estamos hablando de principios de la década de los 60 del siglo XIX, veía con mucho recelo cómo Rusia se apoderaba de ciertas regiones de Europa, de la Europa Oriental, esas que ahora reclama como propias, Ucrania, el Donbass, Lituania, Estonia, Letonia, y también veía cómo Turquía aniquilaba a los armenios y crecía su territorio. Y entonces Francia no se quiso quedar atrás, y al ver el expansionismo norteamericano, que había crecido 2.5 millones de kilómetros cuadrados, al quitarle a México la mitad más grande en la guerra de 1847, y no tanto quitarle, sino recibirlo en regalo, ese gigantesco territorio, porque fue un regalo de la masonería mexicana, o antimexicana, mejor dicho, a la Unión Americana, para quedar bien entre las logias por pactos masónicos. En realidad, en esa guerra, por así llamarla, México no perdió nunca una batalla. En realidad las pudo haber ganado todas. La de Cerro Gordo en Veracruz, el desembarco en Veracruz, la toma del castillo de Chapultepec, la batalla de la Angostura en Saltillo y otras muchas. Los mexicanos verdaderos que pelearon en aquella época contra el verdadero invasor, porque sí lo fue, hubieran podido ganar batalla tras batalla y expulsar a los gringos desde las primeras de cambio. Pero como el presidente Santana, en un pacto que se llama el Pacto de La Habana, había prometido dejar entrar al ejército yanqui hasta ocupar el simbólico castillo de Chapultepec y permitir ondear la bandera nacional norteamericana en Palacio Nacional, así lo había prometido Santana,
en pacto masónico. Bueno, entonces se cumplió el pacto masónico y no se puede decir, si nos atenemos a la verdadera historia, que México perdió la mitad más grande de su territorio, sino que el gobierno antimexicano masónico la entregó. Entregó esos 2.5 millones de kilómetros cuadrados a cambio de 2 millones de dólares. Vamos, ni siquiera $1 por kilómetro cuadrado. Y ahora, si tasamos su valor, estaríamos hablando de centenares de billones de dólares, lo que ese terrenito vale. Bueno, entonces, este expansionismo de Estados Unidos a costillas de México por pactos masónicos, ¿qué creen? Napoleón III imaginó la posibilidad de cerrarle el paso a la Unión Americana. ¿Y qué mejor que con el pretexto de cobrarse una enorme deuda que tenía Juárez con Francia, con España y con Inglaterra? Aprovecharon el viaje, bueno, los ingleses y los españoles cobraron su dinero en una triple flota que vino a Veracruz y bombardeó Veracruz y exigió el pago de la deuda y pues a regañadientes el gobierno mexicano tuvo que pagar, les pagó también a los franceses, pero los franceses traían una orden dada por su emperador, Napoleón III, quedarse en México y hacer de México entero una provincia francesa para cerrarle el paso al avance de la hegemonía yanqui. Esa es la verdad histórica desde un punto de vista geopolítico. La geopolítica siempre ha existido, nada más que obviamente pues a ustedes nunca se las enseñaron, así hayan tomado cursos en la UNAM, nunca lo escucharon esto, y es una verdad arrolladoramente comprobada en miles de documentos. Bien, entonces el choque ocurrido el 5 de mayo en el Cerro de Guadalupe, en el Fuerte de Guadalupe, muy empinado el terreno, ahorita explico qué importancia tiene esto, entre las tropas del mariscal conde Lorenzés, así, Lorenzés, el conde de Lorenzés, eran 6,000 soldados franceses, algo así como el 2% del ejército francés, formado por más de 300,000 hombres. Así que no se derrotó de ninguna manera al ejército más poderoso del mundo. Es una falsedad que, bueno, se necesitan tragaderas enormes para poderla digerir. Entonces, es como si, les voy a poner un ejemplo futbolístico, es como si 11 jugadores mexicanos enfrentaran a un brasileño en un campo de fútbol y lo derrotaran por goliza. Entonces no tiene nada de extraño que una partida importante del ejército mexicano, formado principalmente por indígenas zacapoaxtlas, y obviamente no tengo nada contra el hecho de que sean indígenas, de que hayan sido indígenas, tienen su mérito indudablemente, que hayan derrotado a Lorenzés, pero ¿en qué condiciones lo derrotaron? ¿Y cuál fue la consecuencia de la escaramuza del 5 de mayo? Para empezar, los historiadores más inteligentes, mejor dotados, más cultos y menos partidarios de la verdad oficial y más partidarios de la verdad no oficial, nos dicen algo verdaderamente interesante. Atribuyen, primer dato, atribuyen la derrota de Lorenzés a manos de, ojo, no el general Ignacio Zaragoza, a manos del general conservador católico Miguel Negrete. No fue Zaragoza el que dirigió a las tropas mexicanas contra los hombres de Lorenzés. Falso. Sí, no te preocupes. Tengo que silenciar al grupo. Perdón.
continuó. No fue, pues, el general Zaragoza el que dirigió a los 15 o 20,000 soldados mexicanos que iban a hacer huir al Orancés, porque el Orancés cometió una torpeza explicable únicamente por su enorme soberbia. Porque llegaron a México los franceses pensando que pues iban a aplastar cualquier resistencia militar, porque consideraban a México un país de indios sombrerudos, dedicados al pulque, a la mala vida, al vicio, y que no iban a tener ninguna capacidad de defensa militar. Si todavía en el siglo XXI nos siguen viendo de alguna manera parecida a la que acabo de decir, imagínense hace 160 años. Pues la imagen que tenían era peor. Entonces llega el Orancés con sus 6,000 soldaditos, todos muy lindos, muy bien uniformados, con la bandera francesa tricolor, Egalité, Fraternité, Liberté, y se enfrentan a una tropa mexicana, pero ¿en qué condiciones? Imagínense, por favor, lo que les voy a explicar. ¿Ven esto? Bueno, aquí en la punta de mis dedos está el Fuerte Guadalupe o los fuertes de Puebla. Si alguien conoce Puebla, recuerden que tienen una elevación de unos 300 o 400 metros sobre el nivel del terreno poblano, lo cual da una considerable elevación sobre el nivel del mar. Bueno, y el Orancés está abajo. ¿Y cuál es la estupidez soberbia que comete el Orancés? Atacar hacia arriba. Entonces quiero que se imaginen, ¿no?, una partida de soldaditos franceses corriendo con gran esfuerzo, con el rifle, la mochila, el agua, la impedimenta militar de cada soldado, corriendo hacia arriba. ¡Qué estupidez militar! Mientras que los mexicanos lo único que hicieron fue correr hacia abajo y arrollar a los franceses. ¿De quién es el mérito? Pues de la estupidez del Orancés, y no tanto del valor, que sí lo hubo, de las tropas mexicanas. Además, debo repetir que Zaragoza, ese tipo que tiene avenidas, puentes, camellones, estadios, y bueno, cuantas cosas han podido nombrar con el nombre del general Zaragoza, Ignacio Zaragoza. Acá en la Ciudad de México, una de las principales avenidas, la que sale del centro de la ciudad y conecta con la autopista Puebla, se llama Calzada Ignacio Zaragoza, de 8 carriles, ¿no? 4 centrales de cada lado. Y más porque tiene laterales. Entonces, ¿cuál es la triste verdad? Él estuvo escondido toda la batalla en una carbonería cercana, mientras que Miguel Negrete, conservador católico, le tocó estar ahí en el mando de las tropas acapuaxtlas, conduce esa que no podemos llamar victoria, sino retirada. ¿Cuál es el nombre correcto en el lenguaje militar a lo que sucedió? La obligada retirada francesa. No podemos decir victoria mexicana. Les pongo un ejemplo muy chusco para que todos me puedan entender, o mejor dicho, para darme a entender yo de una manera apropiada. Si alguno de ustedes le va a un equipo de fútbol o de béisbol o de básquetbol o de lo que sea, imagínese el primer tiempo, como lo que acaba de suceder en la Copa UEFA o no sé qué allá en Europa. El primer tiempo, Manchester United 2, Real Madrid 0. Y los ingleses se ponen a celebrar. ¿Por qué? Porque faltan 86 minutos, perdón, faltan 4 minutos para que el árbitro pite el final del encuentro, y el Manchester sigue ganando 2-0 y en el global 5-3. Y se ponen a celebrar como locos.
y no se enteran por andar celebrando en la borrachera, en los gritos, en algún lugar parecido al Ángel, que podría ser alguna plaza por ahí en alguna ciudad inglesa, se ponen a celebrar el triunfo inglés y no se dan cuenta que en los últimos 4 minutos del partido el Real Madrid les mete 2 goles y esto obliga a irse a tiempos extras. Y en el primer tiempo extra, no bien empezado, el Real Madrid anota el gol de la victoria. Bueno, pues así fue. Ahora dejemos el lenguaje futbolístico y veamos realmente qué pasó. Primer tiempo, México 2, Francia 0. Segundo tiempo, Francia 5, México 3. ¿Por qué? Porque lo que sucedió fue que el francés se reagrupó. Voy a poner otro ejemplo, en este caso militar. ¿Rusia fue derrotada en la capital de Ucrania? No. Rusia fue obligada a retirarse al sur y al este. Y en el este y en el sur las tropas rusas se reagruparon porque la resistencia ucraniana en Kiev fue verdaderamente asombrosa. Aunque no tanto, ya me la he explicado yo ahora, porque esa feroz resistencia ucraniana ha sido extraordinariamente avalada con las armas proporcionadas por la Unión Europea y específicamente por la Unión Americana. Sin ese armamento, Ucrania hubiera sido tomada toditita en cuestión de días. Bien, entonces, ¿qué tenemos que celebrar? Nada. Porque además, ¿alguien de ustedes sabe cuánto tiempo duró el ejército francés en poder de México? No de todo México, sino del centro de México. ¿Cuánto tiempo duraron las tropas francesas aquí en el territorio nacional mexicano antes de ser expulsadas, desgraciadamente, por el bando liberal, con ayuda de la Unión Americana? 5 años. Muy bien, Juan Carlos, 5 años. Entonces, ¿cuál victoria? Es verdaderamente ridículo enseñarles a los niños, jóvenes y adultos de este país que las tropas francesas fueron victoriosamente derrotadas por el heroico ejército mexicano conducido por un héroe nacional llamado Ignacio Zaragoza y que nuestras armas y la bandera se cubrió de gloria y de honor. Falso. Me irrita que se enseñe de esta manera, porque la verdad es que Francia se reagrupó y un poquísimo tiempo después, ¿qué creen que pasó? Tomó Puebla, como quien le quita un dulce a un niño de la boca o de las manos. Tomó Puebla y lo más interesante, todo Puebla se volcó a las calles a celebrar la entrada victoriosa del ejército francés comandado por el conde de Lorenzés. ¿Por qué? ¿Cómo nos explicamos que todo Puebla, capital del estado de Puebla, se haya sumado a la entrada victoriosa del ejército francés? Porque los poblanos militaban en el bando católico, mal llamado conservador. Entonces, ¿cuál era el verdadero problema? ¿Cuál era el verdadero conflicto? El verdadero conflicto era un choque entre el México católico, comandado fugazmente por un héroe nacional que sí merece nuestro reconocimiento y cuya biografía tendremos aquí que analizar, llamado Don Miguel Miramón, y otro héroe nacional llamado Don Tomás Mejía. Ellos dos, en su momento, amén de otros muchos generales, oficiales y soldados, tomaron bando contra Benito Juárez y estalló la Guerra de Reforma, que duró 3 años. Guerra de Reforma que fue conducida hasta la victoria militar, hasta el fusilamiento de Maximiliano, Miramón y Mejía en el Cerro de las Campanas, de la manera más inicua
cruel e injusta por orden de las logias en contra de los jefes del ejército católico, mal llamado conservador. ¿Qué se les enseñó en la escuela a todos ustedes? Mejor dicho, a todos nosotros, incluyéndome, porque bueno, aquí una anécdota muy divertida. Yo llegaba a mi casa desde, no sé, me acuerdo muy bien, ya cuarto de primaria, y le dije a mi papá, oye papá, necesito 5 pesos. ¿Para qué, hijo? ¿Para qué necesitas 5 pesos? Es que fíjate que en la escuela me dejaron una tarea y tengo que comprar plastilina, cartulina, lápices de colores, un cañoncito. ¿Y eso para qué? Ah, pues para hacer una representación de la victoria mexicana sobre el ejército francés. Me acuerdo muy bien lo que hizo mi papá. Se pegó así fuertemente en su enorme frente. No puede ser, me indigna. ¿Sí? Mañana vamos tú y yo a la escuela a hablar con el director. Bueno, muy bien, papá, pues como tú digas, ¿no? Y al día siguiente nos apersonamos él y yo en la dirección general del colegio. Me acuerdo muy bien, el profesor se llama el director, tipazo de 1,90, un español venido desde la guerra de España, refugiado aquí, Alberto Vázquez Bracho. Y recibe a mi papá y empieza con mucha calma mi papá a explicarle, don Alberto, a ver, ¿usted qué cree que pasó el 5 de mayo? Y pues don Alberto suelta la historia oficial. Y mi papá saca un libro de historia que él había escrito. Le dice, pues don Alberto, lamento mucho decirle que está usted rotundamente equivocado. La verdad es esta. Pum, 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 pum. Le dio una lección de historia que todavía retumba en mis oídos. Y que en gran medida estoy platicándoles a ustedes. Me basta con acordarme de mi padre. La entrevista duró como 1 hora y a don Alberto casi se le salen las lágrimas de vergüenza. Y dijo, lo que pasa es que tenemos inspectores de la Secretaría de Educación Pública y si no nos atenemos al programa oficial, nos retiran la concesión de la primaria, la secundaria y la prepa. ¿Qué vamos a hacer, don Salvador? Y mi papá le propuso una solución salomónica. Enséñeles a los niños las 2 historias, la verdadera y la oficial. Y díganles que la oficial está impuesta por el gobierno y cuando llegue el inspector, pues que le llenen el caldo, los oídos de caldo flaco o de caldo gordo. Pero que los niños sepan la verdad sobre nuestra historia, porque solo la verdad nos hace libres. Don Alberto dijo, pues lo voy a pensar, lo veo muy difícil, qué barbaridad. Y yo le dije a mi papá, papá, no te preocupes, tú enséñame a mí a partir de ahora la verdadera historia y cada vez que haya examen de historia yo voy a poner las 2 respuestas. Usted, maestro, dijo tal cosa, pero la realidad es esta. Y si quiere, en una ocasión fui muy grosero y le escribí al profesor, si usted quiere desasnarse, tomen en cuenta que yo tenía 11 años, 10. Por favor, lea este libro y este, para que por favor nos enseñe la verdad. Bueno, me tuvo que poner 10, por supuesto. Y sucesivamente la anécdota es muy graciosa porque cuando había examen de historia o de ética o de moral, de religión, de civismo, Abascal, váyase, tiene 10. No se querían enfrentar conmigo. ¿Por qué? Porque sabían quién me respaldaba. Un historiador de Polendas y un hombre que en la vida política de México jugó un papel en la oposición verdaderamente glorioso e importante. Y alguna vez, por supuesto, nos tocará hablar de ese tema. Entonces, volvemos al punto. ¿Qué sucedió una vez que Lorenzés se reagrupa, toma Puebla y empieza la Guerra de los 3 años?
la guerra de Reforma. ¿Cómo es posible que esa guerra la haya perdido una nación católica contra un ejército liberal, comandado por Juárez? ¿Cómo pudo haber sucedido que una mayoría abrumadora, en proporción de 100-1, literalmente, haya perdido la guerra más importante que se ha librado en nuestro territorio? La guerra civil llamada Guerra de Reforma. ¿Por qué tuvo que ocurrir así? ¿Por qué sucedió así? Bueno, entonces hay que entender, repito el concepto, que Estados Unidos se ha adueñado de la tradición del 5 de mayo y la ha convertido en una fiesta internacionalmente reconocida en la que compatriotas mexicanos y estadounidenses encienden la fiesta con guacamole, fajitas, adornos mexicanos, cerveza, tequila, mariachi y desfiles cada 5 de mayo. Hay que entender que en realidad se trata de un choque político, económico y militar entre Francia y los Estados Unidos en terreno mexicano. Ya la cancha fue México, pero el choque brutal fue entre las dos potencias hegemónicas de aquella época. Hay que recordar que Francia tenía enormes territorios en África, enormes territorios en el lejano oriente. De hecho, Francia estuvo en Vietnam, en Corea, Francia estuvo en lo que ahora es Taiwán, en muchas partes de China, y claro, fue militarmente expulsada hasta que se redujo a su territorio actual, e incluso perdió las posesiones en África. La más importante de todas era Argelia, ¿sí? Y finalmente Francia se quedó chiquita, como es en la época actual, pero en aquella época era un imperio, el imperio francés. Y Napoleón III no era un rey, era un emperador. Entonces el choque fue entre los presidentes norteamericanos de la época y el emperador francés con todas sus fuerzas militares, económicas, políticas, diplomáticas, y además también fue el choque de logias enemigas entre sí. No crean ustedes que la masonería es un bloque unificado, no. Está unificado por su jefe, que es Lucifer, como lo he explicado ya en algunas sesiones. El demonio es el jefe de la masonería, reconocido muchas veces desde el grado 1, en donde son iniciados los aspirantes a que conozcan al verdadero Dios, al Dios bueno, que es Lucifer, porque él nos permite hacer cualquier cosa que el cuerpo nos pida. Mientras que Adonai, como es llamado Dios Padre en la Biblia, Adonai es el Dios malo. ¿Por qué? Porque nos dio libertad de hacer lo que queramos. Pero si actuamos en contra de su código de ética, entonces nos castiga, y por eso es el Dios malo. Así que la misión de la masonería es liberarnos del yugo de la sumisión al Dios malo. Lucifer ha prometido la libertad y la dicha eterna, y los masones se la creen. Sin embargo, en términos estratégicos, geopolíticos, económicos y de otros tipos, a veces las logias tienen concepciones circunstanciales diferentes y chocan entre sí. Tal fue el choque brutal de las logias francesas contra las logias norteamericanas, con victoria de estas últimas. Incluso las logias francesas suplican a través de el principal novelista francés de la época, Monsieur Victor Hugo, mejor conocido entre nosotros como el gran escritor Víctor Hugo. Fue Víctor Hugo personalmente el que le escribió a Juárez pidiendo clemencia para Maximiliano I, para Miramón y para Mejía. Y Juárez dijo no. Por el bien de la República, fusílenlos. Sin juicio militar, sin juicio penal, sin juicio civil, simplemente como un decreto presidencial. Por lo tanto, no se puede decir que estos tres héroes
fueron fusilados. No. Lo correcto históricamente es decir que fueron asesinados. ¿Por quién? Por Benito Juárez. Personalmente. Él expidió el decreto presidencial para que fuera este trío de heroicos personajes. Maximiliano no tanto, por supuesto, porque cometió muchos errores, asesinados. Bien, entonces, fíjense, voy a citar a varios historiadores mexicanos, pero que no son católicos. Estudiaron en la UNAM y nos ayudan, porque a veces la UNAM tiene brillantes cerebros, nos ayudan a entender, ¿sí?, que en realidad es un mito, un gran mito nacional, ¿sí? Y varios de ellos nos dicen de la siguiente manera. Nos cuenta el profesor Aquino Sánchez, doctor en historia por la UNAM, nos cuenta el doctor Aquino Sánchez que los liberales convirtieron la batalla del 5 de mayo en un hecho extraordinario cuando en realidad no lo fue. Porque incluso el general Ignacio Zaragoza, está hablando el profesor de la UNAM, el general Ignacio Zaragoza reconoció que la batalla de Puebla se ganó, la escaramuza se ganó, gracias a la inmensa torpeza del conde de Lorenzés, quien había planeado una batalla campal contra sus adversarios, contra los cuales tuvo que pelear cuesta arriba. Y por simple ley de la gravedad, pues fue empujado cuesta abajo. Bien, cuando el 5 de mayo, sigue hablando el profesor, las fuerzas francesas llegan en la mañana a los fuertes, se encuentran con una línea de batalla en el llano que está en el oriente y Lorenzés los reta a una batalla, cuerpo a cuerpo. Un día antes, en un lugar de todos conocidos, del lugar que se llama Amozoc, Lorenzés dijo que quería tomar el fuerte de Guadalupe. Es un error craso porque cualquiera sabe que no se debe intentar el asalto de una fortaleza en la cima de una montaña porque es absolutamente seguro que va a ser derrotado. También lo dice otra gran profesora de la UNAM, doctora ella, doña Cecilia Genel. El historiador formado en la UNAM en compañía de Cecilia Genel relata que Lorenzés estaba comprometido con poner en alto el rol de Francia y de sus tropas francesas, famosas por su eficiencia en el asalto, mientras que el ejército mexicano, según Lorenzés, era famoso por su ineptitud, falta de armamento y falta de entrenamiento. Así, prosigue don Aquino Sánchez, Lorenzés hizo algo que va en contra de todas las reglas de la táctica militar, como el hecho de querer asaltar el fuerte de Guadalupe, ubicado en la cima del Cerro Poblano. Y entonces, en torno a esta batalla, existen 4 mitos. Según estos dos egregios historiadores de la UNAM, de los cuales no podemos sospechar partidarismo, porque ni siquiera son católicos. Son simplemente estudiosos del hecho. El primer mito es que fue un suceso milagroso, porque el ejército mexicano peleó en desventaja. Falso. El ejército mexicano tuvo todas las ventajas posibles, proporcionadas por la soberbia de Lorenzés al querer atacar cuesta arriba, algo prácticamente inexpugnable. El segundo mito tiene que ver con que se derrotó en Puebla al mejor ejército del mundo, ¿sí? Algo que no es cierto, porque de los 320,000 soldados que formaban el ejército francés de aquella época, Lorenzés traía 6,000 hombres. No, entonces no se derrotó al más poderoso y glorioso ejército francés, sino a un par de batallones del mismo.
pero además ya vimos en qué condiciones. Un tercer mito, nos dicen este par de historiadores, se relaciona con la importancia asignada a la batalla, como si hubiera sido decisiva, que no lo fue. Fue una victoria, entre comillas, efímera, pues después del 5 de mayo siguieron 5 años y medio de sangrienta guerra para sacar a los franceses del territorio mexicano. Y aquí viene el cuarto mito. No fueron los mexicanos los que echaron a Francia del territorio nacional. Fueron los dineros, los barcos, las armas y los apoyos financieros, políticos, económicos, estratégicos de la Unión Americana los que finalmente lograron la expulsión de Francia. Ahora, imagínense el tamaño del mito. ¿A qué distancia está Francia de Veracruz o de Puebla? Si le añadimos otros 400 kilómetros. Pues estamos hablando de 11,000 kilómetros, ¿no?, en línea recta. Es la distancia por avión. Obviamente, la tremenda lejanía de Francia era una infinita ventaja militar para los Estados Unidos, con los cuales teníamos la frontera. Y cada vez más cerca, porque habíamos entregado la mitad del territorio. Así que ese es otro mito. Y un quinto mito que aquí estoy viendo que nos relacionan este par de historiadores, se basa en que el 5 de mayo fue tomado como un triunfo nacional. Nada más falso. No fue un triunfo nacional, fue un triunfo de menos de la mitad de la simpatía de la población mexicana, de muchísimo menos de la mitad. Estamos hablando de una fracción no superior al 2 o al 3%. ¿Cuántos simpatizaban con el ejército francés? La inmensa mayoría de la población, porque entendían que Francia había colocado a un emperador que no era enemigo de la Iglesia Católica, aunque finalmente terminó cometiendo errores contra la Iglesia también, por su torpeza personal, porque era medio tontito, pero ellos consideraban que el enfrentamiento no era México contra Francia, era una pequeña fracción de malos mexicanos contra Francia, pero con el enorme apoyo del ejército norteamericano, de la presidencia, del Congreso, del ejército norteamericano, y bueno, pues así cualquiera gana una guerra, ¿no? Antes digan que se tardaron 5 años y medio en poderla ganar. Claro, las velocidades de aquella época pues eran muy inferiores a las actuales. Entonces estos 5 mitos sirvieron al Partido Liberal Masónico para identificar su causa con el concepto de nación mexicana de la manera más tramposa posible. A ver, les voy a poner un ejemplo. Los Estados Unidos están divididos casi a la mitad entre demócratas y republicanos. Si los demócratas le ganan una guerra a quien sea en 4 días o en 4 años, ¿se puede hablar de un triunfo nacional de la Unión Americana o de una fracción de la Unión Americana? O si ganan los otros, los republicanos. Para hablar de un triunfo nacional de los Estados Unidos contra cualquier país, tendría que hablarse de una unidad en la cúpula y en el campo de demócratas y de republicanos. Cosa que jamás ha sucedido, ni espero que suceda, y en México tampoco. Nunca los católicos hemos estado unidos a los liberales. Siempre hemos tenido una clara diferenciación entre unos y otros. Y desde esa época, nunca más el Partido Conservador ha levantado la cabeza. Salvo un breve periodo, del cual ya platicaremos, en el cual el líder, el jefe, el que agitó las aguas,
el que se enfrentó al poder norteamericano, pues fue nada menos que don Salvador Abascal Infante, mi señor padre, el mexicano que desafió a la revolución. Como nos lo explica el gran historiador de la UNAM también, bueno, en este caso de la Universidad de Guadalajara, un gran historiador del cual en estos momentos estoy olvidando su nombre, pero... Velasco Barba. Gracias, Miriam. Repítelo, por favor. Manuel. El doctor Rodrigo Ruiz Barba. Ah, incluso pues colega de tu mami, ¿no? Sí, mi mamá lo conoce a Rodrigo. Magnífico. Pues entonces él nos cuenta el único periodo en el cual la derecha mexicana, el catolicismo mexicano, tuvo un liderazgo poderosísimo en la persona de mi padre. Lo narra don Rodrigo, ya nos dio Miriam su nombre completo, para que en un momento dado, en el futuro de nuestro taller, todos lo puedan conocer como uno de los hechos probablemente más gloriosos de nuestra historia. Y no porque sea mi padre, sino porque historiadores, tanto mexicanos como extranjeros, lo han reconocido. Pero fuera de ese hecho fugaz, que fue el movimiento de mi padre llamado Unión Nacional Sinarquista, fuera de eso, el triunfo del 5 de mayo, que no lo fue propiamente, sino una escaramuza, sirvió para que la izquierda masónica finalmente ganara la guerra 5 años y medio después, y a partir de la, ¿cómo le diría yo? Del afianzamiento de Juárez al poder, donde duró 17 años, nunca más tuviéramos un presidente como el país lo merece. Católico, inteligente, valiente, culto y decidido a enfrentar a la chusma comunista hoy llamada izquierda, a la chusma librepensadora, a la chusma eufemísticamente llamada liberal. Nunca más hemos tenido un presidente así. El último fue don Miguel Miramón y Mejía, y dio la vida por la defensa de la patria, asesinado vilmente en el Cerro de las Campanas. ¿Por qué se exagera entonces tanto esa supuesta victoria del 5 de mayo, que en realidad es una escaramuza fugaz? Bueno, pues porque es una manera de reivindicar tramposamente a México en el primer mundo, un país que era considerado de barbarie y de razas inferiores, por lo cual se apropian de la escaramuza del 5 de mayo para levantar la autoestima de todos los chairos de la época y de esta época, porque fue una arma maravillosa para levantar la autoestima de los mexicanos y colocar a México a la par de Francia. Le dimos en la torre a los franceses. Bueno, pues eso ha sucedido una sola vez en la historia. El día que con 2 goles extraordinarios, México derrotó a Francia en el Mundial de Sudáfrica. Fuera de eso, si imagináramos en esos momentos un enfrentamiento militar, sería algo así como el de una ranita contra un elefante. En fin. De paso, dicen los historiadores, ese 5 de mayo dio impulso a la causa. Fíjense, ellos lo reconocen. Literalmente, ahora sí que cuando el adversario nos da los argumentos, pues ya ni para qué discutir. Este par de historiadores de mentalidad liberal reconocen que el 5 de mayo dio impulso a la causa liberal y republicana, pues el pueblo de México, que se había mostrado indiferente a la invasión, comenzó a tomar partido contra la invasión francesa. Claro, pues los masones tienen una capacidad extraordinaria para manipular la historia. Ellos se han apoderado de la narrativa. Bueno, lo vemos en las mañaneras de todos los días. La narrativa la tiene Malo y eso es lo que se cree como verdad absoluta. Entonces, el apoderarse de la narrativa del 5 de mayo hizo que la población mexicana poco a poco se fuera
cambiando torpemente, traidoramente de bando, del bando católico al bando liberal, gracias a la difusión anecdótica de la heroica batalla del 5 de mayo. ¡Qué manera de hacer trampa! Verdaderamente me indigna. Además, ya había dicho, pero repito el hecho, Zaragoza no venció en la batalla porque no estuvo en ella. Les voy a platicar que dentro de la historia familiar tenemos infinidad de anécdotas, como por ejemplo, que son tradición familiar, como el hecho de que se sabe, porque un familiar lo atestiguó en el año 1872, 10 años después de lo de Puebla, cómo murió Juárez. Vio bajar su alma al infierno. Un gran arzobispo cuando estaba celebrando misa. Ya le platicaré al grupo el hecho. Y otro hecho tradicional en la familia que se ha venido, digamos, transfiriendo, es el verbo correcto, de bisabuelo, abuelo a padres, hijos y nietos. En este caso, el abuelo de mi abuelo, también de apellido Abascal, nos narró, bueno, nos dejó la narración a toda la familia, que lo hemos escuchado con gran asombro, que Zaragoza estuvo escondido en una carbonería, mientras el general Miguel Negrete hacía correr a los franceses hacia abajo. ¿Pero qué creen que fue lo que pasó? Pues que el general Miguel Negrete, como era subordinado de Zaragoza, una vez que logra hacer correr a los franceses campo abajo y que no ve que regresen, cuando menos no regresan pronto, en cuestión de horas, ni días, ni semanas, entonces Miguel Negrete se acerca al general Zaragoza y le dice: mi general, ganamos la batalla, nos cubrimos de gloria, por favor firme el parte de guerra. Y Zaragoza, a medios chiles entre su borrachera, ¿sí?, medio mareado todavía, pide una pluma de la época, una pluma de ganso, su tinterito, y firma el parte de guerra que le está entregando el general Miguel Negrete, y por una firma se le atribuye una victoria en la que no estuvo. Ese es el triste cuento mitológico de la batalla del 5 de mayo. Bien, déjenme ver si tengo algo más que añadir. Nada más hacer mucho énfasis en el hecho de que es un pleito económico, militar y político entre dos naciones que eran las hegemónicas de su época. Aquí tenemos un presidente tremendamente expansionista que fue Abraham Lincoln. Francia, Napoleón III se enfrentó a Abraham Lincoln, Lincoln se enfrentó a Napoleón III, y finalmente el general Orancés fue relevado. Fíjense qué vergüenza. El mariscal Forey, que era el general en jefe del ejército francés, pero que estaba cómodamente en Veracruz en su barco, tomando coñac francés y durmiendo sus 12 horas diarias, sin involucrarse nunca en la invasión de aquellos 6,000 soldaditos. Después de que se enteró en detalle de cómo había sido la batalla de Puebla, ¿qué creen que fue lo que hizo? Destituyó al Orancés del mando por torpe e inepto. El mismo ejército francés. Y esto consta en los anales que ellos tienen en sus archivos. Así que, y finalmente, no hay nada que celebrar el 5 de mayo, sino todo que lamentar. ¿Por qué? Porque desde entonces, los verdaderos mexicanos, los que amamos a Cristo y a su madre, los que queremos un México libre de ideología de género, un México libre de la ideología comunista, un México enfocado a la educación de su niñez y de su juventud, y un México como podría ser. Por ahí circula un formidable documento que les haré llegar a todos, que se llama
¿Qué hubiera pasado si Malo hubiera perdido las elecciones del 2018? Pues cuando menos tendríamos un aeropuerto de lujo y otras muchísimas cosas que la Coparmex señala de manera muy puntual y que voy a compartir con ustedes. ¿Por qué no perdió la izquierda? ¿Por qué volvió México todo él a perder? Pues porque Juárez ganó la guerra con el apoyo del ejército francés norteamericano y de la Armada norteamericana. Ya platicaremos ese triste suceso en detalle en su momento cuando nos toque. Pues por hoy fue nuestra explicación de la triste historia de un ranchero enamorado sucedida el 5 de mayo de 1862 y comenzamos como siempre con sus preguntas, comentarios y aportaciones. ¿Quién quiere decir algo? Adelante. Adelante, Juan Osorio. Sí, maestro, buenas noches. Soy poblano, a mucha honra, y la batalla del 5 de mayo, toda la gente de aquí de Puebla sabe que Zaragoza estaba borracho. ¿A poco? Y le fueron ¡No me digas! Claro que sí. Estaba borracho en una Yo no sabía que el conocimiento fuera tan extenso. Claro, claro que sí lo conocemos. Lo que pasa que el gobierno ha obligado a ese tipo de historia. Segundo, se escogió a Puebla con ejércitos liberales de todo México a fortificar la ciudad para defenderla. Y tercero, cuando acabó la batalla, Zaragoza estaba tan enojado con los poblanos que dijo que había que voltear los cañones y destruir la ciudad. Hijos de la guayaba. Y Juárez, de puro coraje, nos puso el apellido Zaragoza a nuestra ciudad, que era Puebla de Los Ángeles. ¡Qué barbaridad! Oye, qué aportación tan extraordinaria. Yo pensaba que eso de la carbonería en donde se escondió este miserable era solamente una tradición familiar del abuelo de mi abuelo. Y qué gusto me da saber que es del público y genera el dominio en tu ciudad. La carbonería era la de los Cosíos, se apellidaba Cosío la familia, así es. Bueno, pues disfrútenlo todos. Zaragoza quiso voltear los cañones y destruir la ciudad por el coraje que le dio, que la gente no lo apoyó en nada. Así es. Al siguiente año, en abril, fue cuando tomaron Puebla. ¿Por qué la gente recibió aplaudiendo a los españoles? No, y con un Te Deum. ¿Y saben por qué los recibió? Porque Puebla fue sitiada y se acabaron con todos los alimentos, ya no había nada, se comieron los perros, acabaron comiendo ratas hasta que se rindieron. Entonces la gente recibió a la entrada triunfal como de los libertadores. Franceses, exactamente, para poder comer. Así es. Caray. No, pues qué lección tan formidable, viniendo de un poblano culto, inteligente y bien informado. No, pues nos hiciste la noche, Juanito, muchas gracias. Nada más. Además, pues reforzaste todo lo que los historiadores de la UNAM y tu servidor explicamos. ¿Sí? Así es. Maravilloso. Me hiciste y los la noche. De lejos, con sus lentes que traían, pensaron que traían botas. Ese día llovió el 5 de mayo y estaban en el lodo y todo. Entonces, los franceses pensaron que cuando llegaron los Acapuastlas traían botas porque veían la piel morena que cubría todo el calzón que traían puesto. Entonces empezaron a irse y en la bajada fueron cuando los empezaron con los machetes a perseguir. ¿Sí? Así es. ¿Sí? A machetazos. A machetazo limpio, así es. Ni siquiera a cañonazos. No, machetazos. Fue hombre a hombre la batalla bajando el cerro, así es. Sí. Porque bueno, llovió ese día en la tarde, en la huida de los franceses. Así Qué bien. No, bueno, pues riquísimo, delicioso tu aportación. Muchas gracias, Juanito. ¿Quién más tiene algo que aportar, preguntar, dudar, qué sé yo? Está sabrosa la charla. ¿Quién quiere decirnos algo? ¿Tú qué opinas como militar, Raúl, de todo lo que narramos? Pues que todos estamos muy mal informados y digo, viendo la importancia que le da Estados Unidos al 5 de mayo, que
que muchos americanos piensan que es el Día de la Independencia de México, la verdad. Sí. Que Cierto, es de los, sí. y es de los días que más cerveza se vende, guacamole, o sea, como usted lo dijo, es una fiesta tal cual. Entonces, digo, cuando nos informamos de esta manera y podemos explicar lo contrario, claro que nos van a por allá juzgar de locos, pero creo que me voy a sentir muy, muy bien poder contar la verdadera historia, ¿no? No, pues imagínate, ¿cuántos más ustedes se las van a poder contar, no? Hay que hacer un torrente de conocimiento de la verdadera historia, ¿no? Sí. Así es. Muy bien, Raúl. Excelente. Catalina, tu pregunta y luego Mario Limón. Sí, bueno, más bien un comentario, doctor, más que pregunta, porque mire, yo trabajo en una empresa de manufactura en Ciudad Juárez. Ajá. Y pues siempre es la interacción con los americanos. Entonces, pues sí, me tocó un jefe gringo, ¿verdad? Entonces él me cuestionaba por qué no festejábamos el 5 de mayo y le dije, no sé, pero no lo festejamos. Entonces, él llevaba hasta comida y cosas a la planta y le dije, pues ahora te vas a aguantar porque nosotros vamos a festejar el 16 de septiembre. Entonces, que por cierto es otro error. Es otro error, doctor. ¿Sí? Otro es error. Que la verdad, pues ahorita más bien la reflexión es el nivel de falta de conocimiento, bueno, de ignorancia que tiene uno, porque la verdad yo no sabía ni explicar por qué nosotros no festejamos el 5 de mayo y nosotros, pues según esto, muy orgullosos. Se te fue el sonido, Ceci. Prende tu micrófono, Ceci. Agradezco la claridad. Ajá. Lo último no lo escuchamos porque se te había ido el sonido. Sí, bueno, más bien, pues para mí es una gran lección de historia y me da gusto enterarme, porque pues ni el 16 ni el 5, realmente, pues son como motivos de festejo, ¿no? Entonces, pero sí, o sea, es muy dado. Nosotros estamos con frontera en El Paso, Texas, y el 5 de mayo es una fiesta enorme de aquel lado, y en Juárez no hacemos nada. ¿De aquel lado? Mira, sí, nada más que ridiculez. Usted ¿sí? Nomás cruza para allá. Y es entendible porque, en efecto, si algo tienen que celebrar los gringos, pues fue derrotar a Francia, echar a Francia de México, pues que es una victoria importantísima. Ajá, sí. Pero ellos quieren que nosotros festejemos. Nos dicen que por qué no festejamos. Digo, para mí 5 de mayo no significa nada. Entonces, pues era así. Bueno, para mí era mucha falta de información y pues gracias por sus clases. Catalina, gracias, Linda. Muy bien, Mario Limón. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí. Solamente quiero corroborar lo que dijo Juan Osorio. Yo también soy poblano y vivo en Puebla. Mira qué bien, sí. Y sí, efectivamente es del conocimiento general que Zaragoza estaba borracho el día de la batalla y que después de esa derrota de los franceses, tenemos la idea, a lo mejor no con los detalles que nos contaste ahorita, de que los franceses regresaron tiempo después y pues de alguna manera se vengaron, ¿no? de esta derrota y le pegaron muy fuerte a las fuerzas que estaban en Puebla. Sí. Y bueno, ya con lo que tú comentaste de que el ejército norteamericano y todo, pues toda la potencia que tenían ellos y la influencia que tenían en México, pues terminaron expulsando a los franceses. Nada más era eso, muy breve, corroborar y bueno, también estoy aquí en Puebla y sabemos eso. Y estás corroborando lo que nos platicó Juanito sorprendentemente. Pues me da muchísimo gusto, Mario, saber que otro poblano conocedor del asunto ratifica mi narración y la de Juan. Qué bien. Sí, gracias. Bien. Estupendo. Tenemos la manita levantada de Dan Lara. Adelante, Daniel. Sí, ¿qué tal? Sí, nada más quería decir que también se celebra acá porque... Se fue tu sonido.
Dan, prende tu micrófono. ¿Me escucha? Ya, ahí se escucha. Ok. Sí, que también se celebra acá porque el 5 de mayo ya se toma como el establecimiento definitivo de la doctrina Monroe. Ellos expulsan a los últimos colonialistas europeos, el ejército mexicano. Entonces ahora sí, América para los americanos. Sí. Y ya se puede establecer que todo el continente es para ellos. Bueno, los americanos entendiéndose los gringos, ¿verdad? Sí. Por eso también se hace el gran festejo en Estados Unidos del 5 de mayo, porque si no es fiesta mexicana. No, es fiesta nacional norteamericana. Correcto. Porque una potencia hegemónica reduce a la impotencia a otra potencia hegemónica que hubiera podido derrotarla. Sí. Si Napoleón no hubiera cometido gravísimos errores de diversos tipos, probablemente hoy estuviéramos hablando francés. Muy probablemente. En fin, Dios sabe sus vericuetos de la historia, ¿no? Gracias, Daniel. Eso que dijiste, anótenlo todos, por favor, es muy importante. La victoria norteamericana contra Francia en esa época es la ratificación de la doctrina Monroe. Monroe fue un presidente yanqui que dijo América para los americanos, pero entendiendo por América todo el continente, desde Alaska hasta Patagonia. Y de hecho lo es. Bien, ¿quién más quiere? A ver, aquí tenemos una participación de Damaris que nos dice: de la batalla del 5 de mayo me habían contado que los pobladores salieron con bravura a defender, pues les habían dicho que los franceses venían a quitarles la Virgencita. ¿Qué saben ustedes, poblanos, de esto que nos comenta Damaris? Yo no tenía noticia de eso. Para nada. No. No. Y otra cosa que le quería decir, doctor, es que Zaragoza no le sirvió su triunfo porque en un mes y días falleció. Uf. En un mes y días falleció. Se murió. Las ratas, la infección de las ratas le afectó a él, tuvo el tifo y falleció. Mira nada más. Bueno. O sea, no le sirvió de nada. Entonces, esto que le habían contado a Damaris, pues no es verdad. No, porque los franceses respetaron todas las iglesias. Además, los franceses eran católicos. Sí. O sea, los franceses no atacaron las iglesias. Probablemente los liberales soltaron esa especie, soltaron ese rumor. No me extrañaría nada, ellos son los dueños del relato. Claro. Así que, sin que lo podamos corroborar, Damaris, lo más probable es que sí se haya dicho que los franceses venían a quitarles la Virgencita, aun cuando no fuera verdad. O sea, la población no participó. Exacto, muy bien. Hugo y Carla nos preguntan, ¿también Maximiliano era masón? Sí, de una logia menos dura, menos brava que la logia de Juárez, desde luego, o que la logia de Napoleón III, pero también era masón y no expidió leyes a favor de la iglesia, lo cual decepcionó mucho a los verdaderos conservadores como Miguel Miramón, y esto los conservadores inteligentes y cultos pues vieron con malos ojos a Maximiliano y no apoyaron su reinado. ¿Sí? ¿En qué libro podemos conocer la verdad sobre la batalla de Puebla? Pues no existe un libro específicamente verídico sobre este tema. El gobierno ha desalentado, impedido. Existen, como lo acabo de citar, estudios aislados de historiadores de la UNAM. Existen pues todos los conocimientos que yo les he podido transmitir. Yo pienso escribir un libro sobre este tema. Tengo ya 14 libros de historia escritos, pero me he ido por Hernán Cortés, Isabel la Católica, el cura Hidalgo, Iturbide, etcétera, y me falta desde luego escribir un libro sobre este tema. Alicia, entonces en cuanto lo tenga adelantado, pues créeme que te voy a decir, oye, ya salió mi libro sobre el 5 de mayo y sus consecuencias. Bien, Rodrigo Ruiz Velasco Barba,
es el autor, es el gran historiador, doctor en historia por la Universidad de Guadalajara, que escribe el libro sobre mi padre llamado El Mexicano, Salvador Abascal Infante, el mexicano que desafió a la revolución. En la película Mi villano favorito hacen alusión a una fiesta mexicana llevada a cabo en Los Susa, sí, y es la fiesta del 5 de mayo, correcto. Gracias por abrirnos la verdad. Desgraciadamente creíamos puras mentiras. ¿En qué biblioteca de Austin se encuentran los libros que se robaron de México? En la biblioteca de la Universidad de Austin, Texas. ¿Sí? Allí fue mi papá varias veces. Es una biblioteca formidable. Tienen una impresionante cantidad de manuscritos sobre la historia de México, documentos, libros incunables. Es maravilloso lo que los gringos lograron atesorar, pues para sus estudiantes, porque el estudiante promedio, digamos, un gringo de high school, conoce en un 80% mejor la historia de México que cualquier mexicano promedio. ¿Por qué afirmas, Raúl Ríos? ¿Tú tuviste esa experiencia? Bueno, en clase de historia en California sí se nos enseñaba un poco sobre historia de México, no la real, pero sí se nos platicaba un poco, aunque para serle muy honesto yo no ponía mucha atención. Ajá. Sí, bueno, pero a mí me ha tocado conocer muchísimos pacientes míos de California, de Arizona, de Texas, y cuando los hago, si estudiaron en high school allá, y les hago preguntas sobre la historia de México, saben muchas cosas que acá no se enseñan. ¿Sí? O sea, tienen mucho mejor conocimiento allá que el mexicano por medio de aquí. Qué triste, pero así es. Obviamente un pueblo que no conoce su historia, pues vuelve a poner dictadores como Malgo, ¿no? Aunque ya hayamos tenido a Juárez. ¿Por qué? Pues porque no conocemos la historia. Por eso está allí el bulto de Palacio. Porque no conocemos la historia a tiempo. Qué triste, pero pues así es. Bien, ¿alguien más? Todavía tenemos un ratillo. Parece que no. Adelante, Alejandro Familiar. Ya me extrañaba que no preguntaras. Sí. ¿Puedes repetir el nombre del pacto este que firmó Santana para que se... El Pacto de La Habana. Pacto de La Habana, ¿verdad? Sí. Okay. Fue un pacto súper secreto que obliga a Santana a la villanía que cometió en la batalla de la Angostura. No sé si sepas en qué consistió. No. Pues te lo platico. Escúchelo todo el grupo. En la batalla de la Angostura, el general Zacarías Taylor, con 25,000 hombres perfectamente equipados, además caballería, ametralladoras Gatling, ¿te acuerdas de aquellas que usaban los gángsters? Que se les daba vueltas con una manivela y salían 500 balas por minuto, cañones de largo alcance, cañones ligeros para una campaña en terreno muy escabroso como era el terreno mexicano. Un formidable ejército. Y llega sin ningún obstáculo hasta un lugar que está a unos 30 o 40 kilómetros de la ciudad de Saltillo, en el estado de Coahuila. Saltillo tiene es capital de Coahuila. Y cerquita está un lugar muy sinuoso, muy montañoso, muy escabroso, con muchos montes, con muchos árboles, pinos, que se llama La Angostura. Y hasta ahí llegó el ejército gringo y ahí acampó. Y entonces se tuvo noticia en el mando mexicano, pues que ahí estaba el ejército de invasor y pues que habría que salir a darles batalla, a impedir su avance. Y Santana, que era el general en jefe del ejército,
presidente de la República, además, hace una leva y logró reunir únicamente 5,000 hombres. Fíjate, 5,000 contra 25,000. Mal armados, guarachudos de Zacatecas, indígenas de Zacatecas, mal comidos, mal bebidos, y los hace caminar, literalmente caminar, porque no había caballería, los hace caminar de Zacatecas a la Angostura. Si imaginamos una recta, estamos hablando de 600 kilómetros. Ahora imagínatelo serpeando por los montes, ríos, montañas, valles y atajos. Y finalmente logran llegar y ponerse frente al ejército yanqui. Y a una orden Santana, el ejército mexicano ataca de noche, 3 noches, una cuarta noche, y finalmente Zacarías Taylor retrocede. Con sus 25,000 hombres retrocede. 5,000 hombres ponen en fuga a 25,000 perfectamente pertrechados. 5,000 hambrientos mexicanitos ponen en fuga al ejército más poderoso de su época. ¿Y qué sucede? ¿Alguien sabe qué sucedió? Qué triste. Es muy triste con lo que les tengo que contar. ¿Dio la orden Santana de retirada? Así es. Se entregó. Fue peor. Al cuarto día, en la mañana, el general Taylor decide rendirse y manda 2 heraldos con sendas banderas blancas, su espada en un cojinete rojo, señal de rendición entre los ejércitos de aquella época, las banderas que implican paz, queremos paz, y su espada de mando colocada de la manera apropiada según los usos de la época. Y cuando los heraldos llegan al campo mexicano, ya no había mexicanos. Se habían retirado. Por órdenes de Santana, que nunca creyó en que sus soldados desarrapados, mal armados, mal comidos, mal bebidos, después de una caminata de cientos de kilómetros, iban a poder derrotar al ejército yanqui. Y lo hicieron. Eso sí es un hecho digno de celebrar que nadie conoce. A ver, ¿cuándo ustedes han oído que en México se celebre el día de la batalla de la Angostura? Nadie, ninguno de ustedes lo ha oído jamás. Qué triste. Bueno, pues es la única victoria similar de un ejército tan inferior contra un ejército tan superior en condiciones tan inferiores contra un ejército en condiciones tan superiores que en toda la historia del mundo es derrotado. Vamos, ni Cortés, con sus gigantescas y extraordinarias hazañas, puede presumirnos de algo parecido. Porque en la batalla de Otumba, que es la que él gana con solo 300 soldados casi heridos todos y 8 jinetes, logra ganar la batalla porque los aztecas son imbéciles. Y cuando Cortés logra atravesar el pecho del gran Tlatoani, que está ondeando su bandera en la cumbre de una montañita, todos los aztecas despavoridos salen corriendo. Entonces, allí fue sus creencias las que derrotaron a los aztecas a manos de un puñado de españoles, y que además fue una idea dada por la Malinche. Le dijo: don Hernán, si usted logra matar al gran Tlatoani que ondea su bandera allá en la cumbre, todos los aztecas se van a desbandar. Y así fue. Los gringos no se desbandaron. Y aunque hubieran matado al general Taylor, eso no significaba nada. El ejército hubiera continuado a manos de un segundo o de un tercer al mando. Entonces, esta hazaña de la batalla de la Angostura es un hecho único
en la historia militar del planeta entero. No hay otro hecho parecido desde que empezaron las guerras a darse entre la humanidad. Pero así de gloriosa, así de desconocida. Y finalmente, pues Taylor, al no ver ningún obstáculo a su paso, avanza hasta llegar al centro del país, al castillo de Chapultepec y al Palacio Nacional, sin encontrar ninguna oposición. ¿Qué fue lo que movió a Santana a exigir a los 4 generales que tenía bajo él? El general Almonte, el general Mejía, el general Márquez. Lloraron los 3 generales pidiéndole al presidente que no diera la orden de retirada. Y él, haciendo uso del bastón de mando de presidente y de jefe principal del ejército mexicano, se sostuvo en la orden de retirada para que no hubiera más bajas entre los soldados mexicanos, cuando ya sabía que había ganado la batalla y que Taylor estaba dispuesto a rendirse. Qué triste, pero esa es nuestra historia. Por eso digo que ahí el general Santana entregó la mitad de México más grande por el Pacto de La Habana. Un pacto masónico que había celebrado, no sé si meses o años antes. Difícilmente vamos a encontrar un presidente tan perverso como Santana. Tal vez el único que le gana es Malo. Y en segundo lugar, pues no sé si Juárez o Santana, pero por ahí. ¿Sí? Probablemente en términos de pérdida de territorio, muchísimo peor Santana que Juárez. En fin. Perdón, entonces el Pacto de La Habana fue a consecuencia de este... No, fue antes. El pacto fue, tú vas a dejar que el ejército yanqui avance y no te vas a enfrentar a él victoriosamente. Ok. Entonces, pues cumple su pacto masónico. Y entonces, otra pregunta, en donde estaba el general Zaragoza, yo había oído que estaba en una cantina en la Ciudad de México, ¿no? ¿Verdad? No, ya lo dijeron los poblanos. Es muy conocido que estaba por ahí borracho en una carbonería y además Juan Osorio nos dio el nombre del dueño de la cantina. ¿Andas por ahí, Juanito, para que lo repitas? Sí, la carbonería era de los Cosío, pero la gente dice que estaba en una cantina en el centro de la ciudad. Es lo que yo he oído, sí. Pero de Puebla, no de México. Claro, de Puebla. De Puebla. Gracias. Y lo último, también había oído que ¿cómo se llama? Que Porfirio Díaz también participó en esa batalla. Sí, Porfirio Díaz. Era un oficial. Felipe Berriozábal, Porfirio Díaz. O sea, hubo varios generales. No nomás fue el único que Negrete. Fueron varios los que participaron en la batalla. Y entre ellos está Porfirio Díaz. Ahora, lo único que se me ocurre comentar, yo también cuando estudié en Estados Unidos, el día que llegué a la tienda de la escuela a comprar algo y todos me decían Happy 5 de mayo, que me quedé de A4, ¿no? Yo nunca me había tocado ver esa euforia, dije, qué raro. Y yo lo pensé como un poquito, pues como lo de San Patricio, la ignorancia del americano y todo. Pero ya, como lo que acabas de explicar, todo como lo que vemos en todos lados tiene un trasfondo. Y es esto, ¿no? Es un alarde de su parte de un triunfo que los benefició. No es nada más por la fiesta, por la fiesta. No. Es un triunfo que marca un derrotero, un cambio de rumbo en la historia. Digamos que la potencia hegemónica mundial empieza a ser la Unión Americana a partir de la derrota francesa. A partir de esa época, Francia empezó a perder todos sus territorios. Incluso pierde la guerra franco-prusiana, la pierde Napoleón III y pierde 2 provincias que eran francesas y eran francófonas, Alsacia y Lorena.
que hoy son de Alemania, imagínate. ¿Sí? Yo estuve ahí, dije, bueno, pues aquí todo el mundo habla francés, ¿cómo? Pues, ¿qué no estamos en Alemania? Ah, pues sí, pero es que es Alsacia. ¿Sí? Napoleón III la perdió en la guerra franco-prusiana. ¿Sí? ¿Y cuántos? Eran 6,000 franceses, y de los ejércitos mexicanos, ¿qué cantidad habrán sido? Yo calculo, según historiadores que he leído de la UNAM, que eran entre 12 y 15,000. O sea, eran más los mexicanos que los franceses. ¿Sí? Claro, además, pues es entendible, estaban en su terreno, ¿no? En su país. Sí, cómo no. Bien. A ver, aquí nos dice Guadalupe, bien dijo su eminencia, don Sandoval Iñiguez, entre más calles, escuelas, avenidas y monumentos tenga un personaje, más bribón fue. Así, Ignacio Zaragoza. Bien por tu comentario, Lupita. ¿Sí? Entonces, bien, pues con esto terminamos nuestra sesión. A ver, aquí hay una pregunta de Raúl Ríos. ¿Y qué se lograba con el Pacto de La Habana? Ah, pues que se evitaba que México ganara la guerra y se lograba que los Estados Unidos se apoderaran de lo que quisieran del territorio nacional. ¿Sí? Eso era lo que se había pactado, ¿no? Muy bien. ¿Quién levantó la mano que no lo vi bien? Adelante, Juan Carlos. Doctor, preguntar sobre la película del 2013. Ahí subí la imagen. En 2013 salió el 5 de mayo, una película pues, relacionada en este hecho. ¿Usted la pudo ver en su momento y se dio cuenta del impacto que trajo en nuestra sociedad mexicana? No, 2013 se llama. Sí, ahí, no, se llama 5 de mayo, pero salió en ese año. Ah, ok, no la vi. ¿Sí? No la vio. No, bueno, no la vi, o sea, ni me acuerdo de que se haya estrenado. Ahí está. Bueno, yo acudí a esa película y le comparto, pues, teniendo la historia oficial, salimos muy contentos. O sea, reafirmó nuestra historia que nos habían comentado ¿Sí? en la escuela y pues, contando las hazañas de cómo se había hecho ese enfrentamiento. Ajá. Entonces ahí hasta reconocimiento tuvo, no me había dado cuenta que tuvo reconocimiento en cuestión de, ¿sabes qué? La imagen ahí, déjenme asesorarme pues, pero tuvo un reconocimiento por la realización. Si puedo meter mi cucharota como cineasta. A ver, adelante. Adelante, Carlos Padilla, claro. Perdón, Venga, si Carlos, quieres termina. Adelante, Carlos, pon tu micrófono. Pues, la verdad que la película yo cuando la fui a ver es muy pobre. Una película pobre como en lenguaje cinematográfico, en producción, en guión, es pobre. O sea, pero sí le hicieron, tiene razón el compañero, perdón que no estoy viendo tu nombre. Juan Carlos. Tocayo. Sí, somos tocayos. Sí, tocayo. Pues sí le hicieron mucho revuelo por lo mismo. Le hicieron, pero la gran película y no, la verdad que no. Sí. Mejores efectos especiales. ¿Perdón? Por los mejores efectos especiales ganó un Ariel. Pues sí. Oh, bueno, pero ya me imagino qué efectos especiales. Si la comparamos con películas con acciones militares como la del Señor de los Anillos, por ejemplo. Ah, bueno, claro. No, de hecho, es algo grandioso, es algo verdaderamente espectacular. ¿No han visto la tercera del Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, donde se manejan ejércitos de cientos de miles de soldados y un enfrentamiento épico, apocalíptico, impresionantemente bien filmado? No, acá debe ser cualquier chafita, ¿no? No, aquí fíjese que sí aquí tenemos unos excelentes, hay una familia de que se dedica a efectos especiales que no me acuerdo el nombre, tiene un nombre muy curioso, pero luego si lo recuerdo se lo diré, pero ellos han trabajado en grandes películas hollywoodenses, entre ellas, por ejemplo, la película de Depredador, que tiene unos efectazos especiales, sí, ajá. Y ellos trabajaron ahí. ¿Y por qué no se lucieron con la de 5 trabajaron de ahí mayo? en esa, pero, ¿perdón? Me imagino que no hubo mucho presupuesto para 5 de mayo. No, pues como una película mexicana no tiene presupuesto para nada. Una película mexicana, pues si uno cuesta, una película tranquilita, sin efectos, sin nada, cuesta unos 10 millones de pesos ahorita.
y es así como conseguimos el dinero. Entonces, pues por eso no se le mete. Ahora ha ido creciendo mucho el cine aquí nacionalmente, se ha estado viendo como ahora sí una industria de entretenimiento, y pues bueno, al menos eso ha sido bueno hasta ahorita. Muy bien, Carlos, pues muy enriquecedor tu comentario. Y pues bueno, pues gracias, damos maestro. por terminada la sesión, perdón. A todos, muchísimas gracias por su amabilísima presencia. Les quiero recordar, pasamos a comerciales, les quiero recordar que sigue en pie la oferta, ha sido bien recibida como por unas 30 o 40 personas, pero faltan muchísimos. La oferta de recibir gratuitamente en formato PDF los 3 libros sobre Hernán Cortés, que son La caridad heroica de don Hernán Cortés, libertador del indio y fundador de la nacionalidad mexicana, y Los 3 secretos de la masonería. Estos 3 libros serán recibidos en formato PDF sin ningún costo, por los que todavía de aquí al 11 de mayo nos paguen, por favor, la mensualidad de este mes. El pago puntual amerita el envío gratuito de estos 3 libros que están verdaderamente de rascarse los ojos para ver bien. Pues muy bien, queridos amigos, muy buenas noches a todos. Espero escuchar su despedida y, como siempre, nos veremos el lunes con los que están por ahí. Dios los bendiga. Gracias. Gracias a todos, Dios les bendiga. Gracias a todos. Interesante, de Buenas verdad. noches a todos. Gracias a todos. Gracias. Wow. Adiós. Adiós. Gracias. Hasta luego.